Y tras la información llega el momento del debate y la reflexión en Canal 7 Televalencia, en Ágora. Hoy, el día del estreno, hemos querido contar con los máximos responsables de los medios de comunicación de referencia en nuestra comunidad. Queremos, desde la dirección de esta casa, queremos agradecerles que esta noche hayan estado y estén con nosotros en este día tan importante. Hablamos de Iñaki Zaragüeta, delegado de la Comunidad Valenciana Razón. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches, Silvia. Gracias por estar conmigo en este día tan especial. Y estar con nuestros compañeros. Rafa, gracias. Rafa Navarro, director del Mundo en la Comunidad Valenciana. Lo mismo, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Bernardo Guzmán, director de informativos de la cadena SER Comunidad Valenciana. Buenas noches. Buenas noches y muchos éxitos a ti, a este programa Ágora y a esta cadena. Muchas gracias. Y nuestro cuarto contertulio, Josep Torrent, es el delegado en Valencia del periódico El País. Pep, hola, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias también por gracias estar a con vosotros. nosotros. Hablamos de recuperación económica, se empieza a hablar de ese cambio de tendencia. Queremos contar con la opinión de nuestros contertulios y lo que planteábamos al principio. ¿Realmente cuándo lo van a notar las familias valencianas? ¿Realmente se va a producir esta recuperación económica en este 2014, Iñaki? Hemos conocido hoy bastantes datos importantes. Hombre, yo creo que lo que se dice recuperación económica, pues es verdad que ya se ha frenado el aumento del paro, ya se ha frenado, parece, el índice negativo del crecimiento, y no solo eso, sino que se empieza a crecer, se empieza a recuperar algo de empleo, pero claro, hemos llegado a unas dimensiones que para que lo notemos los ciudadanos de a pie, yo creo que aún pasará algún tiempo, aunque la economía efectivamente, ojalá además, vaya recuperándose y entre en un camino al alza, que si el crecimiento siempre se ha dicho que, en fin, ahora parece que es menos con la reforma laboral, que a partir del 2 de crecimiento, pues yo creo que ahora es menos, según dicen los expertos, pero claro, hasta ese momento aún queda un trecho. Datos macroeconómicos, por tanto, Rafa, que tardarán en llegar, ¿no?, a la economía doméstica. Bueno, sí, es evidente que aquí la recuperación va a ser mucho más lenta de lo deseado. Yo creo que todo el mundo estamos deseando dar esa noticia, pero de momento... Aquí lo que pasa también es que además de la crisis, nosotros nos enfrentamos a un cambio de modelo en este país, es decir, un país donde tenía un porcentaje muy importante en el PIB, la construcción y lo inmobiliario, y ese sector ha desaparecido. Es decir, si nosotros hubiésemos entrado en una crisis y estuviésemos en la salida del túnel con un sector o motor o varios sectores motores que siguiesen tirando la economía por mucho tiempo, probablemente estaríamos ya avanzando. Pero es que el problema es que a la salida del túnel no hay la carretera que desearíamos o que deberíamos tener. Es decir, hay que hacer una transformación en este país. Están las grandes multinacionales, las que están en el IBEX, en Madrid y tal, eso está muy bien, pero el resto del tejido económico de España tiene que hacer una gran apuesta por la industria y situar esa industria en competencia con la parte internacional de la economía. Y luego además tenemos un problema añadido, y es la gran revolución tecnológica. Es decir, la tecnología ha quitado en torno a un 15% de empleo. Eso es lo que más o menos se maneja en varios estudios. El dato del Producto Interior Bruto, Bernardo Guzmán, que también se conocía en las últimas horas, esa creación de empleo que anunciaba el ministro Guindos. ¿Cómo se ve todo esto? Yo, que no soy precisamente muy monárquico, creo que una frase muy acertada del rey en su discurso navideño fue precisamente que no podremos hablar de salida de crisis hasta que no lo noten los ciudadanos. Es verdad que el primer paso son los datos macroeconómicos, pero yo en esta ocasión, específicamente en esta crisis, creo que no es una consecuencia inmediata. Me temo que no es una consecuencia inmediata la llegada a los ciudadanos, que es lo que verdaderamente importa. Sí que es verdad que hay variables, como están destacando, lo ha comentado Iñaki, lo ha comentado Rafa, favorables, pero el tema del paro es fundamental. Y claro, el tema del paro yo creo que está descendiendo de una forma bastante ficticia, porque la calidad del empleo que se está creando deja mucho que desear, y no solamente porque no sea empleo estable, sino por el tema de sus sueldos, por incluso su formato. Y hay que descender a la anécdota. En muchos ayuntamientos, conozco y puedo citar varios ayuntamientos concretos de nuestra comunidad, donde a lo mejor de 200 personas del censo han descendido 10 porque tienen contrato de 9 horas semanales, y esa persona desaparece
desaparece del paro. Eso hay que llevar mucho cuidado porque yo creo que crear falsas esperanzas es muy peligroso. Y si los datos son malos a nivel nacional, en la Comunidad Valenciana lo son más. Tenemos un 30% de paro, tenemos muchísima deuda, que ahora supongo que hablaremos más adelante, pero tenemos una situación de exclusión social de muchísima gente. Yo creo que hay que ser muy, muy sensatos, muy cautos. Claro que todos estamos deseando que las cosas vayan mejor, pero yo sinceramente de momento no puedo ser optimista. Josep Torrent, ¿qué piensa al respecto? No, mucha yo moderación creo que para hablar de esa palabra recuperación, claro. cualquier persona que encuentre un puesto de trabajo en las actuales circunstancias, aunque sea desgraciadamente la mayoría de los puestos de trabajo, no los puestos de trabajo, la mayoría de la gente que encuentra trabajo, son trabajos en precario, como apuntaba Bernardo, son trabajos de muy mala calidad, muy mal pagados en líneas generales, digamos, pero bueno, mejor eso que nada, dicho así. Y yo creo que lo que ha pasado es que hemos tocado a fondo y que probablemente no vamos a seguir escarbando, pero vamos a estar en un periodo bastante largo hasta que esas cifras macroeconómicas, que a lo mejor es que tienen un reflejo claramente, por ejemplo, en la bolsa está subiendo de una manera notable, no se va a notar en la economía real. Es decir, con tasas de crecimiento del 0,3%, bueno, decimita a decimita nos va a costar generar empleo. Es decir, el ministro de Guindos creo que hablaba de que su esperanza para el año que viene, o para este año mejor dicho, era en lugar de una tasa del paro del 26%, de una tasa del 25%. La tasa del 25% les parece una buena noticia a los gobernantes. Eso en la Comunidad Valenciana es una tasa del 28 y pico por ciento. Una comunidad que tiene además un 30% de pobreza. Es decir, bueno, realmente yo creo que estamos en una situación que esto va para largo. Sí, pero es que claro, como Rafa no sé si se refería también a esto, cuando hablamos de recuperación, no estamos hablando, bueno, por lo menos no debemos pensar que es una recuperación para volver a la situación de hace 7 años. Eso ya no volverá. Claro, es que estamos hablando de recuperación para volver a otra situación, donde posiblemente, o sea, las características del trabajo no serán las que eran, no lo son en Alemania, que tiene los índices de paro del 6% o del 7%, donde hay muchos de lo que llamamos aquí mileuristas menos, cobrando 600, 700 euros, y esos entran en las estadísticas, las grandes estadísticas del empleo. Entonces estamos hablando de que efectivamente, como no será la cultura en los próximos años de comprar una vivienda, sino que será la cultura de alquilar, como existen en otros países de ahí. Entonces, claro, hablamos de recuperación, pero no hablamos de vuelta a la situación anterior. Eso posiblemente serán 50 años que volverán a cometer otros errores. Son ciclos de 50, 100 o 40, los que sean. Entonces, lo que está claro es que la dinámica de deterioro de nuestra economía a nivel laboral y a nivel industrial y a nivel empresarial parece que se detiene. Sí, pero es que yo creo que Rafa no se refería tanto, Iñaki, al tema de que no vamos a volver, que yo creo que en eso coincidiremos todos, a la situación anterior, sino que no hemos aprovechado esta situación de crisis para afrontar un cambio de modelo, que es lo importante, porque las crisis evidentemente purgan, pero deberían de servir para mirar más allá del futuro, porque aquí el problema no es salir del túnel, sino ese túnel a dónde nos lleva. Y ese es un poco el problema añadido que veo a esta crisis. Es verdad que cuando estás en el hoyo es muy difícil ver más allá. Lo que busca, cuando uno se está ahogando, busca salir del charco y no ve más allá. Pero deberíamos, entre todos y especialmente nuestros dirigentes, haber visto más allá e ir planificando un poco ese modelo, porque yo me temo que nos hemos estado tan centrados en ese sistema de supervivencia a cualquier precio. Hablábamos de la calidad del trabajo, pero es que claro, yo me niego a pensar que es que una persona trabajando por 300 euros y que no tenga ningún derecho laboral y que pueda hacer el doble de horas de la que les correspondan, eso es un futuro. Ya sé que estamos muy mal y cualquier cosa es interesante, pero es que esas condiciones laborales, sumado a que no se está trabajando en un nuevo modelo, a mí me hace ser pesimista. Y ya digo, y ojalá podamos hablar de otras circunstancias. Yo creo que también ahí pesa mucho la cantidad de impuestos que se está pagando en este país, que es brutal. La presión impositiva que tenemos en España es tremenda, empresas y particulares. Eso requiere una gran reforma de la administración, mucho más eficaz, mucho más pequeña, mucho más externalizada en muchos aspectos, para que el dinero que hay en la economía fluya. Luego está también la parte de la banca, es decir, la banca todavía no acaba de regenerarse.
Yo recuerdo a principios del año pasado que los grandes banqueros de este país decían, no, a finales de este año, del pasado, el crédito fluirá. Pues el crédito sigue sin aquí no verse esos fluye. ¿Les compensa más comprar deuda? Claro, es que además a cuenta, pero yo creo que hay una cosa que es verdad, es decir, en lo que es decir, estamos ante un cambio de modelo laboral, es decir, un modelo más empobrecido, es decir, más precario, en el que vamos a ir, como a lo mejor como sucede en Estados Unidos, a gente que va a tener que acumular 2 y 3 trabajos para poder cobrar un sueldo de 1.000eurista o con un poco más de 1.000eurista. Los minijobs, ¿no? Que también. No, pero minijobs acumulados. Es decir, va a tener que tener gente como Estados Unidos que tiene 2 y 3 trabajos. Es decir, tiene 2 puestos de trabajo durante la semana y un complemento el fin de semana. Y con todo eso suma $1.500 o $2.000 en el mejor de los casos. Y vamos a ir a un panorama donde vamos a tener una pobreza estructural que, por bien que vayan las cosas, yo no bajo por el del 15%. Y entonces lo que me da un poco de coraje, es decir, es que no haya una rebelión frente a eso, es decir, que se asuma como un hecho, es decir, irreversible. Es decir, vamos a estar con un 15% de miseria social y además sin prestaciones sociales, como el estado de bienestar como lo hemos conocido, no lo vamos a tener. Es decir, vamos a tener que aportar más, vamos a ir a un modelo de privatización de los servicios sociales. Y eso es un tema que está ahí. Y parece que se acepte como irreversible. Claro, ¿no? es que yo estoy de acuerdo, es que ese conformismo, yo estoy con Pep, quiero decir, yo creo que hay que rebelarse. Vamos a ver, no hay que hacer demagogia y hay que ser conscientes, pero sí que es cierto que yo creo que en nombre de la crisis se nos están haciendo intentar tragar determinadas cosas contra las que yo también me rebelo y estoy un poco con ese discurso de Pep. Yo creo que tenemos que luchar por defender los servicios públicos. Ahora sería un debate muy interesante lo de lo público y lo privado. Yo no demonizo nada, pero desde luego niego la mayor eso de que cualquier cosa en manos de lo privado es mejor que lo público, ni muchísimo menos, y máxime en determinadas circunstancias. Y luego, con el tema de los impuestos, y que lo ha mencionado Rafa, y ya sé que no iba por ahí, pero yo estoy de acuerdo que probablemente menos impuestos dinamicen más la economía, pero no creo que debamos de lanzar un mensaje contra los impuestos. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, ahora luego que vamos a tener un gran partido de fútbol también en esta cadena, sí. El tema del fútbol, veía que se justificaba por los periodistas deportivos, ayer hablando de la Valencia Club de Fútbol, etcétera, etcétera, lo que ha dicho, dice, no, hicieron determinada operación para ahorrarse impuestos, era una fórmula fiscal para buscar un subterfugio. Ese mensaje no se puede lanzar a los ciudadanos, porque hay muchos ciudadanos que están obligados a pagar los impuestos. Y es que es bueno pagar impuestos, todos porque gracias a pagar los impuestos pero lo que no puede, nos pagamos lo que no puede, los servicios. sí, No, lo digo que no son dos cosas diferentes. No. Hay que pagar menos impuestos, no, pero primero... Lo que dice Rafa no es... ya lo he dicho, lo primero que he dicho, que ya sé que Rafa no iba por ahí, pero digo que hay que lanzar un mensaje, decir, señores, los impuestos son buenos, hay que pagar impuestos, porque esto de la sanidad, la educación, no sale gratis, hay que pagarlo y es justo. Primero hay que luchar contra el fraude fiscal, claro. Deben aumentarse el tema. Y luego, cuando todo eso esté organizado, claro que una menor presión fiscal dinamiza más la economía. Pero ojo con los mensajes, y no lo digo por Rafa, lo decía, por ejemplo, es que lo he oído y lo he leído decir, no, es que está muy bien hacer un subterfugio para pagar menos impuestos. Oiga, yo me lanzo las manos a la cabeza. Que España necesita una reforma fiscal es tradicional. Sin duda. Eso es un hecho. Es un hecho. Sí, pero que nadie la afronta, la que pensamos que necesita. Según cómo se haga. Mientras las nóminas, los que dependemos de nóminas, estén absolutamente controlados y los impuestos, otras grandes fortunas, no pasan por esos tamices, es evidente. Entonces, yo creo que la dinamización económica, desde luego, en relación a la empresa, eso decía Rafa, que curiosamente era el programa del PP. Sí, que no se ha cumplido. Con ese ganó las elecciones. Claro, la ley de los emprendedores. ¿Cuántos millones de puestos de trabajo se iban a crear con los emprendedores? Los que creemos, o lo que hemos defendido siempre, la economía de mercado y tal, en fin, esas cosas, estábamos convencidos que el Partido Popular iba a practicar lo que veníamos defendiendo durante los últimos 30 años. Bueno. Pues dejamos ahí el punto. Yo quería hacerle es el más intervencionista que hay, ¿eh? De liberal no tiene ni el nombre, es el más intervencionista que hay. La privatización que se habla de los servicios sociales, no, una cosa es la privatización, que se privatizaran los servicios sociales, y otra cosa es la gestión
de los servicios sociales públicos, que Sí, es distinto. pero- Yo pero- creo que el pero- Hospital de la Ribera no funciona peor que la FE. Ya. No, Bueno, pues pero dejamos otros aquí sí, el tema, ¿eh? si os parece, de la recuperación económica, porque como apuntaba anteriormente Bernardo Guzmán, tenemos que hablar con respecto a la Comunidad Valenciana de esa asignatura pendiente que sigue siendo en 2014 la financiación autonómica. Queremos saber la opinión de nuestros contertulios de un tema que preocupa mucho al Gobierno valenciano, en concreto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y sobre todo a los valencianos, por saber qué va a ocurrir con esa financiación, esos 1.500 millones necesarios para cubrir gastos de sanidad y de educación. Rafa, un Bueno, tema... vamos a ver, yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana a hay un resolver. amplio consenso. Chimo Puig lo decía anoche, Puig y Fabra perdón, tienen el mismo discurso en ese sentido, los empresarios también, la universidad, pero yo creo que fuera de la Comunidad Valenciana ese mensaje no ha calado, llega. sinceramente. En Madrid no ha calado. En Madrid siguen pensando que en Valencia se ha despilfarrado y que se apañen ellos. Y que el déficit es un problema de no haber ajustado. Cuando aquí el problema es que se ingresan 8.000 y hay que gastar 10.000 en sanidad y en educación. O 8.200 y 10.000. Aproximadamente. Da igual, cifra redonda. Entonces, el mensaje para empezar en Madrid no ha calado pese a estar en una posición, digamos, de las pocas que hay amplio consenso. Este año toca la reforma del sistema de financiación. Yo creo que no... Vamos a seguir igual, Rafa. Vamos a ver, igual, espero que no, vamos. Pero todo. Sí es cierto que si el Estado lo que tiene que prestar básicamente es los servicios del Estado de Bienestar, sanidad y educación, pues hay que financiar por persona, no por territorio. Yo Y, siempre- y sí. aquí es un debate... Financiación, fondo Bueno, transitorio de No, nivelación... No, pero es que lo digo porque a ver, veces se confunde. Aparte de sumarme a lo que dice Rafa, yo lo digo claramente. El sistema de financiación, que es un reparto más justo, porque por ejemplo en la Comunidad Valenciana estamos muy por debajo de la media, yo soy muy pesimista, porque yo hablo con mis compañeros de las 17 comunidades autónomas, todas se creen marginadas. Entonces tenemos un grave problema de imagen. Nosotros lo podemos demostrar con números, pero yo creo que eso no nos va a servir para nada. Se ha creado un clima político en que es imposible, creo yo, que cualquier comunidad renuncie a una parte de la tarta. Y probablemente la tarta de encima sea más pequeña. O sea, tenemos un trozo de tarta, la tarta es X, nos toca un trozo más pequeño del que nos toca, hay que hacer una nueva tarta y la tarta probablemente sea más pequeña y no creo que nadie renuncie a un trozo como el que tiene. A partir de ahí, lo que hay que cambiar es el discurso y estamos en la famosa deuda histórica, o que se llame como se quiera. Cada año estamos dejando de ingresar muchos cientos de millones. Se habla de 13.000 millones en los últimos años acreditados. Habría que exigir esa compensación. Pero ¿cómo resolverlo, Bernardo? No, No, pero- Es solamente yo creo que- hay una forma. Hoy en día eso es inviable, de No, acuerdo, pero pero que conste en vamos acta. a- ¿Nos ha ayudado el gobierno central y a cabo en este último año? Muchísimo, no. miles de millones. Pero No, no. ¿cómo? Al fiote, es decir, hacer la bola más gorda, a dejarnos dinero. Entonces hay que hacer, si hubiera hay que sido el plantear gobierno una quita. no nos ha ayudado nada. El gobierno nos ha dado dinero a crédito. ¿Qué No, hay que no, devolver no, el nos ha 5%? ayudado Perdona, nos ha ayudado con un Si crédito. hubieras ido a colocarlo tú al mercado de capital, te puede. hubiera costado más Sí, caro. bueno, pero dejadme Bien, acabar, pero por bueno, favor. pero Nos sí. ha ayudado Que nos haciendo ayuda. la bola más gorda porque hay que devolver ese dinero y con intereses. Menos intereses, No, evidentemente, pero que en el que mercado sea privado. menos gorda que la que hubiera Bien, sido. nos ayuda, pero es que así no se resuelve la injusticia, no hay que engañar a los ciudadanos, solamente se resuelve que nos den lo justo, la media, y eso lo planteó el presidente Fabra el otro día muy bien, efectivamente, un fondo de compensación de 1.500 millones, y al día siguiente Montoro lo deja al pie de los caballos y lo deja en ridículo. Es la única fórmula, que simplemente se haga una quita sobre el tema para que no haya una nueva deuda que cada vez sea más gorda y con intereses. ¿Os Es así de pareció bien sencillo. el planteamiento No, que pero vamos a ver una realizó- cosa. Es decir, yo No, creo yo que, tengo- Sí. como yo decía tengo Rafa al discrepancias. principio, vamos a ver, nunca Matizaciones. jamás en la historia de la Comunidad Valenciana un gobierno de la Generalitat ha tenido el apoyo que tiene este gobierno en una reivindicación tan concreta como el tema de la financiación. Nunca. Es decir, como nunca jamás ha tenido un gobierno un apoyo tan concreto, por hablar de otra cosa, como el tema del corredor mediterráneo, ni a un consenso social tan amplio. Es decir, pero es decir, y yo creo que ese apoyo, ese capital político, este gobierno de la Generalitat ha sido incapaz de traducirlo en acciones. Es decir, ayer decía el secretario general de los socialistas, Chimo Puig, en su conferencia, es que somos un país invisible. No, somos un país demasiado visible. Es decir, demasiado visible por lo malo. Ha sido. Por lo malo. Es decir, ahora, digo en los últimos años, por lo malo es demasiado visible. Lo que somos un país nada influyente. No influimos nada. Es decir, el otro día, en la conversación que mantuvieron Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, con Montoro, claro que se habló de los 1.500 millones y no hubo una negativa, pero tampoco hubo una confirmación de nada. Se habló de vamos a ver qué pasa.
Y se vendió demasiado rápido. Y claro, y la Generalitat metió la pata hasta el corvejón. Porque lo que no Se puedes precipitó vender, en ese lo que comunicado. no tienes. Y porque además, efectivamente, en esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, las comunidades autónomas que así que han cumplido con el déficit, no como la valenciana, que va a estar entre el 2,4 y el 2,6, y casi un punto por encima del objetivo, es decir, estaban pidiéndole a Rajoy que tuviera en cuenta su esfuerzo. Dice, oiga, nosotros sí que hemos cumplido, déjenos margen. Y claro, lo que no puede decir la Comunidad Valenciana, que no solo no cumple con el objetivo de déficit, sino que se lo va a pasar con creces, a decir de 1.500 millones y además pregonarlo. Que eso fue un error. Pero ¿por qué no cumple? Pero ¿por qué no de cumple? comunicación de la Generalitat brutal. Pero Pep, ¿por qué no cumple? Pero es que No tú- cumple en buena parte porque la segunda partida de los presupuestos de la intereses. Generalitat son intereses de una deuda Claro. que en gran medida no se han hecho, que algo se ha hecho por supuesto mal, ha habido excesos, ha habido grandes eventos, pero eso no es nada en comparación con esa infrafinanciación que al final se está engordando a nivel de Bueno, deuda. son Y eso es lo 30.000 que el millones señor de Fabra deuda. tiene que Mira, poner sobre la mesa. nosotros dos datos. Son 30.000 millones de La deuda mitad- y 13.000 la de mitad, deuda histórica. prácticamente la Para mitad. hacer los números Vamos redondos. a ver, aquí hay un problema económico. Pero no, por seguir perdón un segundo. Es que yo creo que no es lo que ni el PP ni el PSOE a nivel nacional. Un ex secretario de Estado de Economía el otro día me cuenta la anécdota del PSOE. Es que dice que no se cree lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Del PSOE, el ex secretario de Estado de Economía. Los del PP, evidentemente, no se la creen en nacional. Es decir, no se ha conseguido trasladar el mensaje. ¿Por qué? Porque, evidentemente, lo que llueve de esta comunidad para afuera pues es una No, imagen tan pero aparte complicada de eso, que no la tiene yo, la veo, yo veo aquí un problema económico y un problema político. El problema económico es que estamos, porque esto no lo inventa Fabra, los últimos años de Camps, Sí, sí. no está con el millón de habitantes, ¿no? Igual, no, Pero no de esto, Fabra, bueno. ¿Fabra de qué partido es? No, pero no, lo que me refiero No, es es que, que a ver ojo, si es ahora del PSV se Eindhoven, ¿no? actualiza un problema que ni es deuda, ni es histórica, ni es nada. O sea, señores, la Comunidad Valenciana en los dos primeros sistemas de financiación votó sí y en el último se abstuvo. Cuando tú te abstienes, aceptas la decisión Sin que duda. se, Sí, que sí, se sí, adopte. sí, sí. Entonces, ahora, evidentemente, se llega a una situación que hoy viene el director de la mejor empresa del mundo y esto es imposible. O sea, 30.000 millones con 2.000 de déficit ya para empezar, los intereses y 14.000 de presupuesto, dices, oiga, usted, esto no se puede arreglar. Entonces, o se arregla con una quita, o se arregla o no se arregla. Y, Totalmente bueno, de y no acuerdo. sé si esto. Pero Fabra Entonces, de qué partido, ahora- Fabra pero de qué ahora partido es, Iñaki? interviene- No, es que parece que Fabra ha interviene- bajado de un hombre. Espera, Es como si y le termino. llamas a Chimo Puig Dejadme zapatero terminar. o le Dejadme dices terminar. a Chimo Puig Ahora que viene- es responsable del hogar. Ahora viene el problema político. Hombre, vamos a ver, ¿Qué es lo que Fabra evita? es corresponsable de ¿Qué la es? situación. ¿Qué es lo que ¿Y falta? Chimo Puig del hogar? Claro. ¿O es responsable Chimo Puig de Me la dejáis- política me Zapatero? dejáis- Estamos hablando me de dejáis esta acabar, comunidad y de me la dejáis deuda. acabar, Bueno, me Bernardo, compares eso, y ahora sí, perdón. interviene en Muy esta breve. situación imposible económica, interviene el problema político. Dice, resulta que a la hora de reivindicar esos 15.000 millones de quita o ese sistema de financiación nuevo que arregle las cuentas, resulta que no pesamos. Ya. O sea, que Monago le enmiende la plana al presidente de la Comunidad Valenciana. Es un insulto eso a la inteligencia. Es un insulto a la Me inteligencia. puedo poner a Monago llorar, da Pau, 200.000 votos me tengo y que la, reír por y la llorar, Comunidad pero- Valenciana 1.300.000. Pero vamos a ver. Es que No, Seguiremos, por pero tanto, ¿quieres con que esta diga una asignatura sola cosa? pendiente? Que es que Sí. revela cómo es todo esto. Vamos a ver. El presidente de las Cortes Valencianas, la segunda autoridad institucional de la Comunidad Valenciana, decide renunciar a la exclusividad para dedicarse al cultivo del caqui. Pero vamos a ver, ¿quién carajo se va a creer la autonomía valenciana en Madrid si el señor, Pep, que es el número 2 pero institucional, Pep, decide irse a cultivar caqui? Pero Pep, en la, en la por mesa Dios. de las Cortes tiene uno del PP y uno del PSOE que tampoco tienen dedicación exclusiva. El 20% de los diputados de las Cortes no tienen dedicación exclusiva. Y yo entonces digo, es que me sobran la mitad de los diputados. Porque si un diputado que tiene que estar con los 5 sentidos no tiene dedicación exclusiva, hombre, lo del presidente de las Cortes ha sido el colmo. Pero es que Carmen Martínez porque es alcaldesa, Rita Barberá porque es alcaldesa, el señor Clemente Todos porque tiene compaginan actividad cargos. privada, abogado, Mónica Oltra porque tiene despacho de abogado. Que el 20% de los diputados no tienen dedicación exclusiva. Yo quiero diputados al 100%, porque si no, el ciudadano ese que Hasta está el día indignado, 23, no, tiene hasta el razón, día es que me 23 no hay sobran la trabajo. mitad de los diputados. Por cerrar el tema de me sobran la mitad de los financiación diputados. autonómica, les voy a pedir brevemente, ¿debe cambiar Alberto Fabra su discurso? ¿Debe ser más contundente? ¿Algo está haciendo mal el presidente para no recibir esa financiación autonómica? Rápidamente, para cerrar este tema, ¿debe cambiar el discurso, Rafa? Bueno, vamos a ver, yo creo que debe cambiar la estrategia. Estrategia, la cambio de suya estrategia. en Madrid, es decir, mucha más presencia, tener más influencia, buscar aliados en Madrid, en el partido y en el gobierno,
apuntarse a alguna de las corrientes. También es interesante analizar cómo es este gobierno en Madrid. Es decir, es que es un gobierno como muy especial, encerrado en su caparazón y sin prácticamente comunicación con nadie. Soluciones, Bernardo, en torno a la financiación. Cambio de estrategia. Totalmente, porque yo vuelvo a decir, aunque Rafa se enfade, que Alberto Fabra es del Partido Popular, o sea, no viene de Marte, él es corresponsable de lo que ha pasado y de la situación aquí. Mariano Rajoy es del Partido Popular, han ganado ese discurso y si no, que vaya allí y le entregue las llaves y que diga que presenta la dimisión o que sus 20 diputados en el Congreso le voten en contra de Rajoy. Así de claro. Porque la situación es crítica, ¿eh? Es que parece muy pero es que la situación económica, es que no lo digo yo, el presidente lo dijo el otro día en un desayuno, de esta es una situación insostenible, lo dijo Alberto Fabra, y dijo, y esto me van a dar 1.500 millones, y no se lo van a dar, o sea, que es insostenible. Dicho lo cual, debe tener un discurso en Madrid, es decir, que no tiene ninguno, y a las pruebas me remito, el último Comité Ejecutivo Nacional no abrió la boca, y eso que Monago, bueno, no voy a decirlo, no sigo, pero Monago, le ninguneo, lo dejo ahí. Iñaki. Yo creo que sí, que debería cambiar el presidente y la sociedad valenciana, los lobbies valencianos. O sea, antes estabais hablando, hay que montar cirios en Madrid. Y los tiene que montar los políticos. Como dijo Ximo Puig ayer, hay que sociedad. crear un problema valenciano, hay que crear un Y problema valenciano. Hay que tomar para ser de la castellana o decirle el 1 de mayo las llaves. La sanidad y la educación valenciana la gobiernas tú, Cristóbal. Porque nosotros no podemos Porque seguir. la situación es imposible. Bueno, ¿no? pues Dices, a ver, listo, será uno de los gobernará temas, tú. sin duda, que coleará en este 2014. Seguiremos muy de cerca desde ahora cómo se soluciona el tema de la financiación tan necesaria para la Comunidad Valenciana. Lo apuntaba anteriormente Rafa Navarro, esa imagen de negatividad que ha dado nuestra comunidad, los valencianos, en el pasado año 2013. Todo también por esos casos de corrupción que siguen coleando en la comunidad. Hoy, como les comentábamos, han proseguido las declaraciones en el caso Cooperación, caso NOS, caso Emarsa, Gürtel. Va a ser un año de nuevo difícil, Rafa, un año judicial, un año en el que de nuevo la Comunidad Valenciana encabezará los informativos, ¿no? Porque últimamente a nivel nacional salimos con estos casos. Porque queda cooperación, queda financiación, queda visita al Papa, queda Brugal en septiembre. Queda más cooperación. Queda más cooperación, es la segunda parte. Y veremos a ver si otros casos no acaban en los juzgados. Es decir, esto va a ser un rosario hasta pasar las próximas elecciones. ¿Cómo va a repercutir todo esto en el día a día del gobierno de Alberto Fabra? Bueno, pues depende del esfuerzo que haga Fabra por separarse de todo esto. Es decir, bueno, con el caso de Blasco sí que ha hecho digamos, un espacio para distanciarse. En el caso de Sonia Castedo, por ejemplo, pues es que es incomprensible que Sonia Castedo siga la alcaldía. Mira, en la única y última entrevista que le hicimos, que tuvimos ocasión de entrevistar al presidente de la Generalitat en Canal 9, yo le pregunté explícitamente por Sonia Castedo. Sí. Ahí las líneas rojas desaparecen. Y desaparecen por una razón muy simple, porque el PP maneja encuestas que dicen que con Sonia Castedo puede mantener la alcaldía de Alicante, y sin Sonia Castedo la tienen perdida. Yo creo que ahí Pepe es más el récord. Dice el PP. Yo no, dice el PP. Yo no No, voy a entrar en quitándole estas. este año cuando Yo se no llegue a juicio, no voy a ¿no? entrar en Creo. estas. Y luego, bueno, en fin, ya, porque eso nos va a llevar a hablar de la situación del PP, que es realmente un poco extraña, ¿no? Partido con el 95% del poder institucional, 35% de intención de voto en las últimas encuestas, y en Alicante están pegándose bofetadas unos con otros, y bueno, ya en el Consell se las pegan. Es decir, si tú tienes un calendario judicial como el que apuntaba Rafa, si tienes un partido en descomposición y un gobierno que es incapaz de ponerse de acuerdo entre ellos, pues lo van a tener muy complicado. Es decir, no se puede separarse, es que las líneas rojas que tan, digamos, claramente marcó el presidente de la Generalitat al inicio de su mandato, se han roto, cuando no han desaparecido. Claro, Bernardo. a mí me gusta ser, o intento, no lo consigo muchas veces, la verdad, ser coherente con lo que digo. Recuerdo perfectamente que el presidente Fabra, en la víspera del Congreso donde se eligió presidente, unas declaraciones a Radio Nacional en concreto, en una unidad móvil, en un camión que tenía frente a la Plaza de Toros de Valencia, fue cuando manifestó el tema de los imputados. En ese momento, y no es que me crea más listo, yo consideré, y lo dije en público y en privado, que cometía un gravísimo error, porque es él y solo él el que ha elevado el tema del término imputado al sumum. No ha logrado absolutamente nada y ha focalizado y ha extendido el tema. Y a partir de ahí tiene un montón de incongruencias. Ahora están citando a Sonia Castedo, pero es que podríamos citar muchas más. Es que tiene al alcalde de Castellón... Orihuela.
tiene Orihuela una moción de censura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta vida y en general y en la política en particular, yo creo que hay que ser coherente. Yo creo que el señor Fabra hubiera hecho bien en su momento, en lugar de generalizar el término imputado, que es probablemente un exceso, haber de verdad ejecutado algunos casos ejemplares. Y cito dos, por ejemplo, porque ya se han citado aquí, el de Sonia Castedo, que no lo ha hecho, y el del señor Blasco, que discrepo, porque el señor Blasco no se ha ido del Grupo Popular por nada de corrupción, se ha ido por unas declaraciones en televisión. Y me remito a lo que públicamente se ha dicho, y que me corrija alguien si tiene pruebas. Formalmente, El señor Blasco, formalmente, y nadie en público se ha atrevido a decir lo contrario, se fue por unas declaraciones a una televisión nacional. Y eso dice muy poco en favor de la línea roja del señor Fabra, que ha cometido, que tiene continuas incongruencias. El alcalde de Castellón, su buen amigo el señor Bataller, está imputado y lo mantiene y sigue como presidente del partido. Además, luego, me hace mucha gracia esto, dice, no, yo como presidente, yo no les puedo reclamar el acta, como dice ahora el señor Molina. ¿Cómo que no? Tú no le podrás reclamar el acta, pero lo puedes tirar del grupo parlamentario. Es que me quedo en minoría. Pues quédate en minoría. Si tú, es un principio ético el que fijas, tienes que cumplirlo. Y por tanto, él tiene un grave problema. Vamos a ver. En el caso de Carlos Fabra lo ha ido retirando hasta sacarlo fuera. En el caso de Rafa Blasco también. Que la última gota de colmarse el vaso fuese la declaración, evidentemente era por la cuestión... ¿Dónde dice que el señor Blasco lo ha tirado? Por la cuestión de sus casos de corrupción. En ningún... Eso El único punto discrepante, yo creo que es el caso de Sonia Castedo y esa intentona de Orihuela, que yo tampoco la entiendo cómo ha intentado últimamente... ¿Y el alcalde de Castellón? El resto... El alcalde de Castellón es un tema más administrativo que otra cuestión, que yo creo... que acabará. ¿Y los diputados de las Cortes por qué no los expulsa del Grupo Popular? Si están imputados. Llega y renueva un contrato del anterior conseller y se come un marrón impresionante. Yo creo que el problema nuestro, que puede estar más extendido, pero bueno, yo creo que también nosotros somos muy crueles con nosotros mismos. Pero claro, si Rajoy con Bárcenas se comportó como se comportó, si en otros lugares de la comunidad de España, tanto el PP como otros partidos han hecho lo que han querido, es que el problema de la corrupción es de España. O sea, aquí, después del gobierno de UCD, empieza a institucionalizarse la corrupción, empezando con el partido, con los famosos 3%, es que no nos acordamos o se nos olvida... El 3% tú sabes perfectamente que era un porcentaje bajísimo. Claro, no, pero se empezó por él. A ver si nos aclaramos. Se empezó por él. Lo que pasa es que fíjate, se va extendiendo... desinformado para Maragall. Cuando intervenían solo los gerentes de los partidos era el 3%, pero claro, cuando todo el mundo lo ve, empiezan los cargos públicos, empieza esto, y todo empieza a costar el 50%, el 100%, el 200% de esto. Entonces, claro, pero que es que en España ha habido un jefe de gobierno que en Parlamento, el presidente de Cataluña, en Parlamento catalán, le ha dicho al que ha estado 25 años, le ha dicho: usted se ha llevado el 3% de todas las adjudicaciones de la Generalitat durante 25 años y no ha pasado nada. Aquí lo que ha pasado es decir, no ha pasado nada. Hemos tenido un sistema que dura 30 años, claro, que nos permitió salir de una dictadura de una forma normal, y ahora, igual que hablabas antes de la reforma del sistema impositivo, es que hay que hacer una reforma de la administración, del Estado y del sistema impositivo. Es decir, este país necesita una reforma de arriba abajo. De todas maneras, yo quiero añadir una cosa. Fijaros bien dónde se sitúa la corrupción. La corrupción se sitúa básicamente con todo el corredor mediterráneo. Donde ha habido más construcción también. Donde ha habido más. Era lo más fácil. Y Madrid. Más en Madrid que en el corredor mediterráneo. No. Incluso. Luego, solo en Madrid tú no has robado más que todos aquí. Lo de Gürtel valenciano es una broma. Lo de Gürtel, solo uno en Madrid ha robado más que todos aquí. Claro, si eso vamos. Que eso es verdad. Y además es donde hay más dinero y más negocios. ¿Y los seres de Andalucía? Más corrupción. Es decir, esto es la cosa lógica, ¿no? Pero es que aquí hay cosas que traen causa. Es decir, ¿por qué se aprobaron los planes el modelo de financiación autonómico? ¿Por qué se decía que sí? Porque se suponía que esto iba a ser jauja con el ladrillo y los ingresos por el ladrillo iban a cubrir pues todos ahora, los déficits que tenían por infrafinanciación. Pues y eso pasaba en Cataluña, pasaba en las Baleares, pasa en la Comunidad Valenciana, pasa en Murcia y en menor medida en Andalucía. Pero es que la convicción que había dentro era no pasa nada porque ya recaudaremos por otro lado. Pero el gobierno de Felipe González y el gobierno de Zapatero perdonó la deuda esa que se llama deuda histórica Andalucía. ¿Por qué? Porque hay una cosa que apuntaba... Aquí el PP perdonó al Estado.
No, porque claro, es que aquí estamos para ofrendar nuevas glorias a Bueno. España. Pero ¿sabéis Ya lo que dice me- nuestro lo que me himno, no te preocupa? preocupes. Y no me- No, perdón, es para ofrendar nuevas glorias a Rajoy. Que me equivoco. Y, Bernardo, muy brevemente, a mí por cerrar sabéis la- lo que me ese preocupa, hablando de capítulo. corrupción, y no me gusta hacer afirmaciones que no están sustentadas, es una impresión y lo reconozco, pero con todo lo que ha caído en estos últimos años, me da la impresión que de eso no hemos aprendido. Y que sigue dándose ese fenómeno y que sobre todo está mucha gente esperando a que esto reviscole un poco y haya obras para continuar con el mismo sistema. No hemos aprendido Bernardo, para hacer un mira nuevo si modelo veremos. económico y no hemos Bernardo, aprendido para acabar con mira la si hemos corrupción. aprendido poco. Y En lo digo, Orihuela- dame en caso, no Orihuela, puedo. la moción de censura solo ocultaba una cosa: el control de la contrata de basuras. Mira, esto es de ayer, es decir, no es que... Con todo lo que ha caído. La corrupción, un tema que hemos querido también tocar en Ágora, en este estreno del programa en Canal 7 Televalencia. Último tema con nuestros contertulios, 2014, año electoral. Tenemos una cita con las urnas, elecciones europeas. ¿Se nota ya en la Comunidad Valenciana una especie de ambiente pre-campaña electoral, movimiento en partidos políticos, primarias? ¿Se nota un ambiente Yo raro? siento decirle a los ciudadanos que empezamos una campaña de año y medio, ¿no? Una pre-campaña, ¿no? Porque esto va a ser continuo. Y esto va a ser las europeas y luego, después del verano, Municipales, va a autonómicas. empezar el siguiente asalto. Hombre, yo creo que todo el mundo se juega mucho en las europeas. El castigo al bipartidismo yo creo que va a ser claro. Y en función de lo que pase en Europa, pues veremos a ver qué da de sí las autonómicas y las locales. Pero vamos Es a un hacer una cosa- anticipo, vamos a sin hacer duda. una cosa primero. Esto va a ser una campaña de las europeas que va a ser la campaña de la abstención. Sí. Es decir, aquí el partido que va a ganar es el de la abstención. Estamos hablando de... Ya veremos. No, ya no llegará al... Bueno, ya las anteriores con una situación, No, digamos... jugaros también una de- paella para los 5, No, hombre, si va a ser que disquepáis. no. Jugaros Venga. una Va paellita. a A ser ver que si es verdad. no. Que Zaragüeta y Torrent. Cuando me quiero jugar algo me lo juego en el trinquet. Hombre, No, yo, No me me la voy a juego, jugar aquí, yo me la pero- juego para ganar. Claro. pues, hacerlo y No, bueno, nosotros tres. En cualquier caso, desde luego, Y los la abstención por está por supuesto. encima del 50% sí o sí. Es decir, tú lo sabes. Bueno, y yo con la también. apuesta o sin la apuesta. No, pero eso, es decir, no, que decirte, eso por la entrada. Con lo cual ahí va a entrar hay un elemento distorsionador importante. Luego haremos todas las lecturas que hay que hacer y haremos las extrapolaciones de. Pero no nos engañemos, es decir, con una participación tan baja, luego las participaciones participantes municipales recuperan. va a ser otra historia. Y es más, es probable que nos encontremos incluso con una pequeña sorpresa. Y es que los partidos mayoritarios efectivamente tendrán un pésimo resultado en relación al de hace 5 años, pero los partidos minoritarios, o llamémoslos los partidos emergentes, tampoco tendrán tanto éxito, porque estas no son sus elecciones. Claro, son Su las su municipales electorado igual no las siguientes. percibe como sus elecciones, sino Claro. tampoco van a ir a Yo votar. lo Sí. que veo es que los partidos, y me refiero a la Comunidad Valenciana, y posiblemente a nivel nacional, pero los partidos en la Comunidad Valenciana están, o sea, a bofetadas. O sea, el PP, Primarias. que no sabe leer esto, el PSPB, Izquierda Unida, ahí el Compromís, o sea, y bueno, los Movimientos, como decíamos, en todas las formaciones políticas. En torno a las elecciones europeas, esa cita que tenemos en este año 2014, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que apuntaba Pep Torrent, este desencanto que va a haber en la ciudadanía de no creer ya nada en la política, se va a reflejar quizás en las urnas. Y si realmente, Bernardo, el ciudadano sabe lo que vota en estas elecciones europeas, yo creo que hay un desconocimiento importante en esto. Total y absoluto. Yo creo que, salvo honrosas excepciones, y estamos ya muy pocos meses vista, no se están haciendo debates, ni propuestas, ni informaciones serias, con honrosas excepciones que se están haciendo, pero desde luego no cala en la ciudadanía. Pero yo sí que creo que esas europeas van a tener luego un reflejo en lo que pase un año después en las autonómicas y municipales. No porque, evidentemente, es un voto que ya sé que sale gratis, que es un voto de castigo, pero va a servir para dar y quitar moral, por ejemplo, a las fuerzas políticas. Hay gente que está midiendo fuerzas en torno a lo que ocurre aquí, que yo creo que es un error. Por ejemplo, en el Partido Popular existe una rumorología bastante extendida cuando se cuestiona a Alberto Fabra de que el resultado que se dé en la Comunidad Valenciana puede medir. Y claro, digo, ¿y esto quién lo dicen? ¿Los críticos? O sea, el señor Margallo, entonces, nunca ha habido voto de castigo, entonces le diremos, Nunca. veremos O sea, lo que eso saca el es- PP a es nivel un nacional. invento. El señor Rus, bueno, veremos el PP de la provincia de Valencia cómo queda. Rita Barberá, No, perdona, veremos cómo queda el veremos PP en la cómo ciudad de queda Rajoy. Valencia. Venga, No, ¿para quiero qué decir, vas para a ir? El simplificar. voto de castigo de Claro, las sería. europeas es un invento que viene de la frase aquella de Felipe González cuando dijo: si quieren ustedes castigarme, castíguenme en las europeas. Sí, claro, claro. Y no en las generales, O sea, pero nadie lo hizo. pero sí que O sea, va, sí que aquí va no a ha habido- tener efecto. Y luego se
está produciendo un poco lo que decís aquí, que hay unos movimientos internos en el PP, evidentemente, con ese cuestionamiento que estaba hablando, pero resulta muy llamativo lo de la oposición. Hay un olor, una expectativa de cambio en De la poder, comunidad de poder y no nos y todos engañemos. quieren entrar. Están peleándose por el poder y la situación. La batalla en Compromís, la que se avecina en Esquerra Unida y en el PSPB, habrá primarias con una confrontación menor probablemente de lo esperado, pero también eso evidencia que hay intenciones de cambio y hay luchas de poder, así de claro. Y el espacio entre ellos, es decir, yo creo que en la izquierda todavía no se han acoplado ahí bien, es decir, la pelea entre Compromís y el PSOE yo creo que va a ser una de las grandes batallas en estos próximos meses hasta las próximas elecciones autonómicas. Es decir, el PSOE si puede gobernar con Izquierda Unida y UPyD, porque por UPyD ejemplo. se autovote, ese es su Aquí hay escenario ideal, un tema que yo creo que ahora puede sonar a extraño, ¿no? Pero cada vez me parece menos extraño. Es decir, el problema es cuál va a ser el partido más votado. Es decir, no es lo mismo. Es decir, es que el PSOE o el PP sea el partido más votado. Y la distancia entre los dos se está cortando. Porque no sé si se va a cortar tanto como para... Todavía es digamos, grande, ¿eh? para, Todavía es grande. pero se está cortando, queda mucho tiempo, ¿eh? Es decir, vamos a ver qué pasa. Y como tú apuntabas, Sí, las pero cada vez europeas menos, ¿eh? pueden dar alguna pequeña sorpresa, Sin duda. porque es una circunscripción en España y vamos a ver qué pasa. Y eso rearma y desmoraliza o motiva a otros. Eso pues, es que eso es definitivo para el tema del futuro tripartito de la izquierda, porque podemos hablar del tripartito de la derecha, y como se dice el Pepe Ciscar, el vicepresidente del Consell, que ya habla de acuerdos con UPyD y con Ciutadans, pues también hay, bueno, lo dice él, no lo digo yo, lo dijo No es él. lo mismo un tripartit más o menos compensa de fuerzas que un partido y a unos votitos que le faltan. No, votitos no. 7 diputados en la 5 Corte diputados Valenciana o 7 pueden diputados. valer una alcaldía en la ciudad de Valencia. Eso no, Poca pero broma, vamos a ver, ¿eh? pero ¿cómo Estos puede? votitos- Pero además, los votitos pero son votos muy importantes. pero ¿eh? el Es un partido- tripartit, es decir, yo es que ayer cuando oía a Chimo Puig decía, bueno, usted dirá eso, pero ¿y los otros dos que tienen casi tanto peso como usted en el próximo gobierno, si es que gobiernan, qué dirán? Bueno, es que o pero- el tripartit hace un mensaje conjunto al tripartit, porque a mí sí que creo que si el PP dice algo y aspira a gobernar con un apoyo externo de UPyD, puede cumplirlo. Pero lo que dice Chimo Puig, tendremos que ver a ver qué dicen sus amigos. Porque Ya. el peso van a tener casi el Pero mismo. yo Bueno, se en nos este acaba tema el sí que, tiempo, no, sí, sí que me finalizar. gustaría Ver apuntar cómo una va a quedar cosa. esto, Es que cuando ¿eh? hablamos de los tripartitos, yo lo que pido es algo elemental, ya lo sé, pero quiero decir, respetemos el voto de los ciudadanos. Quiero decir, se votará y en función del resultado veremos lo que ocurre. Valoraremos, Porque quiero pero no decir, por antes. ejemplo, que el Partido Popular demoniza al tripartito, a mí me hace mucha gracia, porque yo me pregunto un poco a la inversa, si el PP necesitara un tripartito, sea con 4 votos o con 16 de UPyD, que no lo cogería, hombre, mañana. Pero es que recuerdo que en esta comunidad, ¿por qué gobierna el Partido Popular? Porque ya pactó con Unión Valenciana, o nos olvidamos. Y Rita Barberá, que fue el primer bastión en la ciudad de Valencia, ¿cómo se gestó el Partido Popular en la ciudad de Valencia? Con Rita Barberá pactando con Unión Valenciana, siendo menos votado que el Partido Socialista. 13 el PSOE, 9 el PP, 8 Unión Valenciana. Así es como se gesta. O sea, pero- eso es legítimo. No, es con el legítimo. mapa de la Sí. comunidad. Eso es Pero legítimo, es- no lo es- olvidemos. Pero, Bernardo, eso es mapa de la legítimo. no lo olvidemos. La experiencia Claro, de Rita y de Unión claro. Valenciana ahí no es la misma No, experiencia que pero- tiene el tripartit en pero Cataluña, claro. en Baleares y en No, otros Bueno, sitios. y- bueno, no, si hay te una contara, experiencia si te mejor. contara Hay yo una cómo fue la experiencia del PP y Unión mejor. Valenciana, saltaban Claro, chispas. Hay una Mira experiencia cómo está mejor, la experiencia que el PP que es sigue un gobernando. bipartito Claro. en Extremadura, donde gobierna el PP con Izquierda Unida. Ahí ya la has Eso... liado. Pep, ese ejemplo ya lo has liado. Ya no. No lo he liado, no, ya, pero claro. Es que, ¿Sabes qué pasa? Es que perdona, Pepe es muy eso- fan de Monago. Es que Claro, es muy fan de no, Monago. porque Monago, como está tan de moda ahora, digo en la Generalitat, Pero que en en la las Generalitat está encuestas tan de moda Monago, pues claro, yo entiendo que el presidente de la Generalitat se lo llevan los demonios, porque que Monago pueda pagar 2.300 euros por cada bebé que nazca en Extremadura y él no pueda ni pagar Creo que la apuestas- tiza Pero de las Pep, escuelas, estás, por eso Pep, es complicado, estás- ¿no? Pep, disculpa, ¿estás proponiendo a Monago como candidato del PP de la Comunidad Valenciana a la Generalitat? Bueno, Estoy Pues entendiendo. oye, propones pero un pacto puede entre hablar Fabra- tan valencià con parla Pero Fabra. también, ¿sabes cuál es la fortaleza de Monago? Que las encuestas Le dan, en Génova sí. le dan la recuperación mayoría Claro. absoluta, no recuperación, Es un populista. de la mayoría absoluta en Extremadura. Pero para Rajoy, la gran victoria de Monago es menos que la gran derrota del PP en Valencia. Claro. bueno. Pues Rajoy lo que Apasionante, sin tiene que duda. hacer es ayudar, si quiere ayudar al PP Claro. valenciano, que ayude a los Mira, valencianos. Luego me claro, da igual que gane claro, el PP, el PSOE, claro. quien gane, pero que ayude a los valencianos y que el tema de la infrafinanciación El lo problema resuelva. que el otro Es lo que día tiene que hacer. Montoro, la reacción de Montoro, no la provoca Montoro el cabreo con el comunicado provoca de el fallo de Generalitat. aquí, la provoca el fallo de aquí. La provoca Monago.
El secretario general Claro. del PP y el de Asturias y el de esto que llaman a Montoliu. Señores, se ¿Esto nos qué acaba es? el Es que se tiempo. precipitaron. Se presentan apasionantes, sin duda, pero las el error partió de elecciones aquí. generales, El error que será un partió de aquí. anticipo de municipales y autonómicas. Por cierto, ¿van a seguir ustedes el partido de fútbol? ¿Les da tiempo, no? A llegar a casa tranquilamente. Mira que si damos la campanada en el Calderón. Bueno, Eso podría sería un ser. punto. Hombre, el único partido bueno de verdad que ha hecho últimamente el Valencia ha sido aquí frente al Atlético de Madrid. A ver si repite ahora Un en el resultado, Calderón. Pep, del partido. Venga, ¿te atreves? Uf, No. es que Miñón es colchonero. Vale, Iñaki. Hombre, yo. Que gane, Claro, que gane Valencia y que los eliminemos. Bueno, Rafa. Mis hijas que son del Atleti, yo no Ah, me atrevo. bueno, Bernardo. Deseo un 1-2. Un 1. Deseo. Perfecto. Bueno, no sé pues si ahí se está. cumplirá. A ver Claro. si se cumple. Bueno, un placer, de verdad. Gracias por estar con nosotros esta noche, por arroparnos. Bernardo Guzmán, de la cadena SER, Rafa Navarro del Mundo, Iñaki Zaragüeta de La Razón y Pep Torrent del País. Me he sentido como en casa con estos grandes profesionales. Así termina hoy Ágora, día del estreno. Recuerden, la cita la tenemos ahora todos los días a partir de las 20 horas. Les hablamos de lo nuestro, de lo cercano, de la comunidad valenciana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.